Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta mañana. Bienvenida Valeria, vamos a trabajar contigo, ya tus compañeros se van a ir incorporando. Perfecto. Tenemos el tema de urgencias psiquiátricas e intervención en crisis como parte de la materia de enfermería psiquiátrica. Y pues aquí, vamos a trabajar el tema el día de hoy y al final pues vamos a revisar las tareas que dejamos por ahí para realizar. ¿Vale? Sí, profe. Ok, mira, aquí tenemos una imagen. Este es un paciente psiquiátrico. ¿Qué observas en él? ¿Qué te llama la atención? ¿En dónde está? ¿En dónde crees que está él? Cuéntame. Pues así como está la imagen, claramente se nota que tiene algún afectación, pero pues él no se da cuenta de eso por su cara. Eh, Quizás él piensa que todo está bien o solo está sujetado, ¿no? Ahí, pero pues ellos tienden a pensar que ellos están haciendo todo bien, pues ellos no saben lo que está pasando. Muy bien, así es, tiene pérdida de la realidad. Tiene pérdida del tiempo, espacio y persona. En ellos hay ese deterioro. Específicamente es un paciente psiquiátrico, está en un hospital psiquiátrico, está en una celda psiquiátrica, como le llaman, celda de castigo, y lo que tiene puesto, aparentemente se ve que es una bata, ¿no? Y sí es una bata, pero es una bata con mangas que están amarradas en la parte de atrás. O sea, es una bata especial para sujetar pacientes de manera gentil. Está sujetado por la parte de atrás, entonces el paciente, no puede lesionar a otra persona. Son pacientes que están muy agresivos y por eso les ponen esas mangas especiales, ¿vale? Por eso se ve así, mira, los brazos. No es porque él lo quiera tener así. No, no es así. Sí, y date cuenta, la mirada del paciente enfermo mental, en la mirada denota todo, Valeria, en la mirada, todo en la mirada. Fíjate, ve sus ojos, cómo se ven sus ojos, mira, esa mirada penetrante. Eso es una mirada que se llama mirada de psicópata. ¿Qué es un psicópata? Pues es un enfermo mental que tiene una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Ahora, mira, a continuación vamos a ver unas imágenes. En esta imagen, primero dime dónde es y dime quién es el paciente mental. ¿Quién es el paciente enfermo mental acá? ¿Será él o él o quién es él? Pues, pues podría decirse que habría uno, pero así como se ve el que está sentado, pues como dos, ¿no? Porque tiene los mismos rasgos que tiene una persona que está, pues ahí, pues. Exactamente. ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién ya está entrando? Hola, profe, buenos días. Tuve que entrar de mi teléfono, no quieren. Ok. ¿Quién es? Entonces, por la mirada, bueno, mira, se supone que acá, se supone, y ese punto quería yo llegar. Primero, Martín, dime qué ves en esta imagen de fondo, ¿qué observas? A ver, cuéntame. Observen todos los detalles, ¿eh? ¿En dónde creen que sea? ¿Será el Hospital Macedonio Benita Fuentes de Juchitán? ¿Dónde será? Pues debe ser un hospital en Coahuila, porque el de Coahuila. También Muy buena observación, excelente. ¿Qué más ves? A ver, ¿qué más observas? Ya sabemos que es Cahuila, muy bien. eh, parece un centro psiquiátrico. A un hospital psiquiátrico, ¿no? Ujú. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? ¿Qué te llama la atención ahí de ese espacio? A ver, hay algo peculiar en esa, ya no de las personas, sino del espacio. ¿Cuál sería ese peculiar? Ventanas con barrotes, Eso, mero, ¿por qué será? Para que no entren a escapar. porque personas que se quieren suicidar, Suicidar. Ok, exactamente. ¿Por qué más que tengan Martín esos barrotes? Para que las personas no intenten escapar. Exactamente. ¿Sabes lo principal
¿Cuál es el objetivo principal de un paciente enfermo mental internado en un hospital psiquiátrico? Lo primero es la fuga. Y eso es lo que buscan, fugarse, lo primerito. Mira, ustedes van a ir al Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur del estado de Oaxaca. Yo tuve la fortuna de estar allá por el año 2009 y vas a ver de todo ahí, de todo. Tanto pacientes levemente enfermos mentales, moderadamente, y unos que están severamente enfermos, que están muy mal, muy mal. Entonces, el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca. Pero antes de llegar ahí, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que los pacientes están juntos ahí en un hospital psiquiátrico? ¿Estarán juntos todos contra todos, hombres y mujeres? Pues depende, porque creo que varía mucho por la distribución, pero pues la mayoría son todos, o sea, enseguida vigilados. Así es, Valeria, ¿qué piensas? Pues como dijo Martín, o sea, de que sí, podría ser que sí, pero también creo que los pueden modificar por su trastorno también. Y también va dependiendo de la institución en la que estén. Así es. Están separados en Oaxaca, están separados. Se llama pabellón mujeres y pabellón hombres, ¿sí? Están separados y ahí mismo, en la parte donde están separados pabellón mujeres y pabellón hombres, o sea, dormitorios, pues, los están separados por sexo, pero también están separados por grado de agresividad. Los más agresivos están en unas tipo cárceles, ¿sí? Que se llaman cuartos de aislamiento, están así con barrotes, como una cárcel literal. Los tienen separados los hombres y las mujeres. Y aparte de que están en la cárcel, algunos están encadenados, ¿sí? Con las manos y otros con los pies tienen cadenas, ¿sí? Porque son los pacientes más agresivos que ya intentaron matar a una persona, ¿sí? Porque déjame decirte que el enfermo mental muy rara vez se va a atacar a su mismo compañero. Muy rara vez, a menos aquel que tenga un trastorno psiquiátrico mayor como la esquizofrenia. En la esquizofrenia, en los momentos de delirio, en los momentos de crisis, ellos piensan en matar. Al paciente esquizofrénico le gusta ver sangre, la sangre le da alegría. Pero de ahí en fuera de eso, ya no pasa eso. El paciente enfermo mental, ¿a quién crees que quiere agredir? ¿A quién va a agredir? ¿A quién va a agredir? ¿A quién va a agredir? Pues primero la persona que lo está cuidando. También así mismo, Exactamente. O sea, hacerse daño a sí mismo principalmente y a la persona que está alrededor. Mira, el paciente, también en el hospital psiquiátrico hay un área donde están los pacientes encamados, ¿eh? Porque hay pacientes con enfermedades neurológicas, enfermedades mentales, que ya no tienen pérdida de la movilidad física y están en cama. Así son las camas de los hospitales psiquiátricos, así como esta, en malas condiciones. Y esto que vemos acá, él es el paciente psiquiátrico, él, y él es el enfermero. ¿Sí o no? ¿Tiene traje de enfermero o no? Sí, que Pero ¿qué pasa con las personas que trabajan en un entorno psiquiátrico? Ellos absorben toda la energía de ellos, o sea, toda la energía de ellos, la mala energía, lo absorben. Y como están constantemente viendo casos mentales, enfermedades mentales, ellos mismos van absorbiendo eso. Y muchos de ellos empiezan a generar un síndrome que se llama el síndrome del rol, el síndrome del cansancio, el síndrome del cuidador, síndrome del cansancio del cuidador primario, no familiar, porque aquí no está la familia, aquí está, ¿no?, el personal de enfermería. Cuando ustedes vayan al hospital psiquiátrico, hagan esta observación, mire, observa la mirada de las personas que trabajan ahí y te vas a dar cuenta que tienen esa mirada fija, así como él, mira, ¿eh? ¿A poco no tiende esta mirada? Vaya a rezarme tantito, Martín acaba de ingresar.
Esta es la mirada de un psicópata, Martín, mira, ¿la ves? Mira, él es un paciente enfermo mental. Es una mirada de psicópata. Checa esta mirada y compáralo con esta. ¿Qué similitud hay? La mirada básicamente perdida o hacia el vacío. Tiende para una mirada de psicópata, ¿sí o no? Sí, un Y, poco. y, y no me vas a dejar mentir que tú en la calle has visto muchas, pues, sobre todo tú, Valeria, que eres mujer. ¿A poco no has visto muchos hombres que te miran así? Con esa mirada, Valeria. Pues sí, Penetrante. los borrachitos que andan ahí. ¿Sí? No, pero observa cualquier otra persona, si tiene esta mirada, es que tiene un Ah, trastorno pues mental, ¿eh? la ¿Sí? mirada perdida, ¿no? Eso, no sé qué es. ¿Y a ti, Martín, te ha tocado eso? Ve, ve, ve. No, que lo monte ahí nada más. Ahorita lo montamos, nomás que lo ponga ahí, ahorita lo monto yo. Sí, entonces, ¿qué otro observamos acá? Que aquí no hay nada con lo que se pueda suicidar el paciente, mira. Más que una sábana y está amarrada, ¿te das cuenta? Una sábana. Pero no hay ni cortineos, ¿sale? ¿Sí? No hay nada. Siguiente imagen. Esto ya es en un hospital, pero este ya tiene tiene una enfermedad psiquiátrica. ¿Sí? Ahí está, dile que la abra. Él tiene una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Pero está en un hospital. ¿Vale? Y a los pacientes que tienen una enfermedad mental y están hospitalizados, en un hospital solamente se les va a dar fármacos, alumnos. A ellos no se les pone venoclisis. ¿Por qué crees que no se les ponga venoclisis? O un catéter. Pues aguja, catéter, se puede suicidar o puede amenazar a la enfermera encargada. Y tienden a, Exactamente. Por eso no. Sí. Adelante, Martín. y también he visto que tienden a arrancárselos. Exactamente. Ese es otro punto. Ellos tienden a arrancarse, como tú dices, ¿no? Y también ahí observamos que tampoco ellos tienen esa parte de un tripié acá. ¿Vale? Ahora vamos a ver la siguiente. Mira, aquí es un hospital psiquiátrico. Observa cómo está él, mira, en la posición. Esta es la posición clásica de un paciente enfermo mental. Así los van a ver ustedes en los hospitales. Esta posición se llama posición de defensa. ¿Por qué posición de defensa? Porque ellos están en su mundo, en su realidad. Esta es otra posición que muchos de ellos adoptan, ¿sí? Y ellos son quien los cuida supuestamente a ellos, ¿sí? Esto en México hay un hospital que se llama el hospital, no sé si lo encontraron, el Hospital Psiquiátrico Fran San Bernardino. No sé si lo encontraron en su investigación. Sí, Ese es una foto de esto que vemos acá, de ese hospital. Fue el primero a nivel nacional, ¿sí? Y ahora aquí en esta imagen, quiero que me digas quiénes son los enfermos mentales y quiénes son las personas sanas. A ver, los escucho. ¿Quién creen que sea el enfermo mental? ¿Y quién está sano acá? A ver, empezamos con esta. A ver, Valeria. Es ¿Quién? paciente. Paciente. ¿Por qué te das cuenta que es paciente? Una porque tiene su outfit, tiene su bata, Ujú. no tiene, ahora sí que alguna cosa que pueda hacer. Aparte creo que en su mano tiene algo y por la forma Ujú, en que actúa. exactamente. ¿Y ella? Pues paciente. Paciente. ¿Pero sabes por qué ingresan esos pacientes? Por toxicomanías. Ella puede ser por una drogadicción, por un tabaquismo, por un alcoholismo. Por eso la están ingresando y no se quiere. Por eso dice acá, involuntario, es internamiento involuntario. ¿Vale? ¿Y ellos quiénes son? Em, enfermo. pues enfermeros, Ajá, y los médicos, ¿no? ¿Y ella quién será la del fondo? Mira, una paciente. Ah, no, su familiar. su mamá, ¿no? Ajá, ¿Cómo se ve su mamá? triste. Triste, sí. ¿Y ella quién será? A ver. Paciente también. Ah, paciente, ¿no? ¿Y ella? ¿Y ella? Mm,
No se ve bien, pero paciente, creo. El paciente, ¿no? ¿Y ella, la de acá? También Paciente. ¿En dónde creen que sea entonces? ¿En un hospital o no es un hospital? Sí, te salió la imagen, ¿Mm? profe. Denme un minuto, por favor, un minutito. Ok, continuamos. Este es un hospital psiquiátrico. Esta escena que están viendo ustedes la van a ver en los hospitales ahora que vayan, ¿eh? La van a ver, segurísimo que la van a ver. ¿Sale? Y tenemos esto. ¿Qué tal, Martín? ¿Te salía por ahí en la noche o Valeria te sale y te dice quiero ser tu amiga, Martín? ¿Cómo ven esta muy imagen? película. ¿Se ve inocente o no se ve inocente? Me recuerda a las películas de terror. Tiene una enfermedad mental, así es. Se ve luego, se ve la condicionante, ¿no? Se ve, sí. Está enferma mental y fíjate, tiene una cinta sujetadora con una bata especial de sujeción y está amarrada aparte, fíjate. Sí, muy agresiva, la paciente psiquiátrica. Y pues bueno, entramos a la teoría. Ustedes lo que van a rotar en los pabellones de pabellón mujeres, pabellón hombres y van a rotar también en la consulta externa. Y en la consulta externa hay un área que se llama urgencias en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur y ahí van a tener ustedes también pacientes, ¿sí? Pacientes que van a recibir y ahí es donde ustedes van a aplicar esto, lo del tema de hoy de urgencias psiquiátricas. ¿Ya están preparados para su, para su práctica? Pues más o menos. ¿Ya fueron a consulta? Pues estamos yendo. ¿Les está funcionando? Pues sí, hemos ido
No sé, no las he contado, pero pues sí, esa psicóloga es mejor que la que estaba antes. Excelente, muy bien. Eso es muy bueno. Muy bueno. ¿Y Martín? Pues estoy yendo con ellos, o sea, vamos en diferente horario, pero pues estamos yendo el mismo día. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, nos mantenemos ahora sí que en el mismo horario y pues hemos tenido, nos brinda buena. Guzmán haya ido, no ha ido Guzmán. Sí, Ok, excelente. Bien. Urgencias psiquiátricas. Han experimentado un incremento en los últimos años en la mayoría de los países. ¿Por qué creen, jóvenes? ¿Por qué ha aumentado ahorita? ¿Cómo ven a la sociedad ustedes? ¿Por qué creen que han aumentado esas enfermedades? bueno, pues el aumento del estrés, los de la situación, los problemas ecológicos, todo eso afecta creo que a nuestra salud mental. La política, todo eso afecta a nuestra salud mental y repercute en el aumento del problema mental. Así es. ¿Ustedes creen, Valeria, tú crees que por una ruptura amorosa alguien podría llegar a padecer una enfermedad psiquiátrica como depresión? Pues podría decirse que sí, porque hay distintas formas de sobrellevar una situación amorosa igual, o no sabemos qué tan complicada estaba o por qué situación se dejaron. Entonces, pues claramente que sí, por estar depresiva, pueden llegar hasta suicidarse por lo mismo, por querer a una persona, por querer que no se vaya o situaciones así. Así es, muy bien. Y otro de los factores que se ha incrementado ahorita es el consumo de droga. El consumo de droga. Es el consumo de droga, sobre todo de fentanilo. Muy bien, entre los factores que pueden estar contribuyendo a dicho incremento se encuentra la psiquiatrización de los problemas cotidianos de la vida, lo que acaban de mencionar ustedes, una disminución de la tolerancia de la población hacia la frustración y a la ansiedad, la desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, en Ixtepec hay pacientes mentales que andan de vagabundos. ¿En Ixtepec hay o no hay? Sí, ¿Cuántos? ¿Cuántos has visto en Ixtepec? pues hay varios. Yo al menos he visto como unos 4 o 5. Así es, sí hay varios, correcto, así es. Y ellos, porque primero en un hospital psiquiátrico se paga, ¿eh? Se paga, no es gratuito. Aunque los hospitales psiquiátricos son de gobierno federal, pero el familiar paga una cuota, sobre todo la cuota de los medicamentos y la alimentación. Lo que el gobierno apoya es en el salario del personal que trabaja en el hospital. Entonces, sí hay una cuota. Y esos familiares que andan divagando con una enfermedad mental, pues esos pacientes lamentablemente no tienen quien vea por ellos, quien se haga responsables. A eso se refiere este punto. El aumento de la utilización de psicofármacos. Fíjese que actualmente muchas personas están tomando fármacos para dormir. Y estamos hablando de personas adultas jóvenes, ¿no? Entre 18 a 35 años. Ya están tomando clonazepam, un cuartito de tableta para tomar. ¿Sí? Y eso es preocupante. ¿Sí? Pero acuérdate que los psicofármacos son buenos por un lado, pero por otro lado también te van a llevar, pues te van a afectar. ¿Sabes? Una conocida que toma de 8 a 10 gotitas diario para dormir. ¿En serio? ¿Qué edad tiene? 46, creo. Ah, su mecha, 46 años, no puede ser. Wow, excelente. Muy mal, Deberías dijéramos, ¿no? Muy mal. Mi abuela tomaba diazepam y
se volvió una paciente así, ahora sí que perdió, ¿cómo decirlo? No sabían qué día estaba o cosas así, y no podía dormir o algo si no le daban la pastilla, o sea, se volvió adicta. Ok, wow. Sí, la misma adición, pues. La atención en los servicios de urgencias constituye la principal fuente de ingresos psiquiátricos y ocurre en un 60-70% de los pacientes que ingresan. Pacientes con una crisis tienen que quedarse hospitalizados, desde luego. No pueden estar en casa. La atención psiquiátrica de urgencia debe estar integrada dentro del ámbito asistencial de las urgencias médico-quirúrgicas, quizá dada la elevada frecuencia con la que se asocian problemas somáticos y psiquiátricos en un mismo sujeto. ¿Por qué médico-quirúrgicas? Porque muchos pacientes se lesionan, se hacen una autolesión a sí mismo, ¿no? Y lo más común es el corte de la vena radial, ¿no? ¿Sí? Las famosas corte de las venas de las muñecas, ¿no? ¿Sí? Es lo principal que se cortan cuando intentan un primer suicidio. Y desde luego que al momento de hacer eso, pues necesitan una intervención médico-quirúrgica, se tienen que operar para reconstruir primero ahora sí, la parte que se lesionaron, si la lesión, si la incisión que se hicieron fue muy mayor, pues hay que reconstruir tendones y el mismo vaso arterial. Entonces, por eso tienen que estar tan de la mano ahí. ¿Sí? Muchas del 5 al 30% condiciones médicas se presentan con manifestaciones psiquiátricas. ¿Qué quiere decir? Que más de un 30, que entre un 5 y un 30% de las personas que van a consulta normal, a urgencias, pues son síntomas de una enfermedad mental. La complejidad de la urgencia psiquiátrica deriva de las múltiples variables que intervienen en la misma. El dramatismo, el lugar, el ambiente físico y psicológico, las dificultades del diagnóstico, el factor tiempo, la toma de decisiones y las expectativas del personal y de los pacientes. Y esto es lo que va a complejidad, no el dramatismo. Veíamos la imagen donde está la chava, ¿no? Que la chava la van a internar por una intoxicación etílica porque ya no deja de tomar, pues. Y su familiar tomó la decisión de internarla. Y pues ahí se va a reflejar el dramatismo, ¿no? Que no se quiere quedar. Sobre todo ahorita no sé si han escuchado hablar de la patrulla espiritual. ¿Quiénes son la patrulla espiritual? Los del anexo, Sí, se los llevan, ¿no? Aunque no quieran. Sí, aunque no quieran. Desafortunadamente estamos viviendo días, pues, días difíciles en nuestro país, desafortunadamente, porque tenemos mucha drogadicción, mucho alcoholismo en jóvenes. Y hoy los anexos se han vuelto un negocio redondo para muchas personas, ¿eh? Porque es redituable, porque van a ahora sí, van a cobrar una mensualidad por tener a él, ahora sí a ese enfermo. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar sobre las generalidades de las urgencias psiquiátricas, definiciones y conceptos básicos. El primer concepto es: una urgencia psiquiátrica es cualquier perturbación en el pensamiento, sentimientos o acciones para las que se requiera una intervención terapéutica inmediata. Perturbación en el pensamiento. Ejemplo, intento de suicidio. ¿Sí? Tiene que internarse. No necesita fármacos y vigilancia. ¿Ustedes creen que un paciente con intento de suicidio se va a casa y le dan tratamiento ambulatorio con tabletas, pastillas? ¿Creen que lo va a tomar en casa él solo? No, No lo va a tomar. Por eso necesita internamiento, sin duda. Y es que por eso se tienen que quedar, no para estar canalizado con solución parenteral, no, 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 sino el paciente necesita eso, ¿sí? Necesita estar internado para vigilancia sobre todo, ¿sí? Que es lo más importante. Un porcentaje elevado de urgencia suele estar motivado por crisis reactivas a diferentes circunstancias, por ejemplo, la pérdida de mamá, papá, un duelo, sobrecargas emocionales, que ya no aguante, que ya lo sobrepase, ¿no? Incluso muchas veces, a veces a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que hay situaciones en la vida que, pues que nos sobrepasan, ¿no? Y que ya no vemos la luz al final del camino, o sea, incluso hemos llegado muchos a pensar en eso, ¿no? Y si me muero? Yo creo que todo se acaba, ¿no? Y esos son cargas emocionales. Factores psicofísicos o sociales, patologías de la inmigración y de las diferentes etnias. Pero ya estaríamos hablando acá de la migración, ese sería un punto muy aparte.
Desde el punto de vista epidemiológico en la actualidad aparecen cada vez más problemas de personalidad. Y eso sí, fíjate que sí está el famosísimo trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es un con el paciente está pasando de manera básicamente pasar de la felicidad a la expresión. Exactamente, ¿sí? Y ahí esas personas que de repente se están felices son las personas más optimistas del mundo y de repente ya están tristes. Hubo un caso muy sonado en México de una chica, no sé si lo vieron en las redes sociales, una chica del Instituto Politécnico Nacional, estaba estudiando enfermería la chica, ¿sí? Este, ella se dedicaba a rescatar peludos. ¿Qué significa rescatar peludos? ¿Mascotas? Ajá, ahora sí a rescatar de animalitos de la calle. Y la veían tan feliz haciendo esas actividades. Y un día de repente, ¿qué crees que hizo? Se suicidó. Y muchos decían, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo? Si se veía muy feliz, alegre, ella rescatando los perritos de la calle, los gatitos, y se suicidó. No puede ser posible, ¿sí? Y desafortunadamente así pasa. ¿Ves a las personas normal? O sea, la persona se ve normal, normal. Y cuando de repente dicen, no, pues fíjate que se suicidó, pero ¿cómo crees? ¿Qué problemas puede tener Martín? A ver, ¿qué problemas crees que puede tener Martín? Ninguno, ¿no, Martín? Pues, o sea, una cosa es que ella sea feliz intentando ayudar, pero pues también va a tener más factores que la van a estresar, no sé, la vida en general, no sé, los problemas económicos, a veces hasta el mismo trabajo de querer ayudar a los demás puede generar depresión o estrés porque pues ve la situación en la que se encuentran. Entonces son factores que van a afectar su salud mental. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, trastornos de la personalidad, ansiedad y neurosis en general. Ahorita la mayoría de las personas sufren son neuróticas, de verdad. ¿Qué es ser neurótica, Valeria? ¿Cómo definirías tú una persona neurótica en términos coloquiales? Pues Mm. podría ser, no es una persona que está emocionalmente inestable. Ah, emocionalmente inestable. ¿Cambios de humor sería? ¿Sí aplicaría cambios de humor o no? Sí, Así es, sí, cambios de humor. Desde luego que sí. Y esos cambios de humor, pues sí afectarían bastante, ¿no? Sí, esas personas que de repente empiezan a gritar y hacen un escándalo, un show tremendo. Entonces sí, serían esos, ¿no? Los famosísimos cambios. Eh, Desadaptaciones, toxicomanías, conductas suicidas. Hablando aquí, sincerándonos, muy, muy sincero, siendo muy sincero. Martín, ¿en algún momento has tenido estas conductas, Martín? ¿O has pensado al menos en esto? ¿En el suicidio, Martín? Siendo muy sincero. Mm, He tenido problemas emocionales, pero como tal la muerte creo que no. Fue momentos de bajón más que nada, y es como sentimientos de sentir realmente inútil. En el sentido de no, insuficiencia, sería creo que el término correcto, sentirse insuficiente. Creo que eso siempre ha sido mi problema, pero realmente de suicidio no creo. No que yo me acuerdo. Ok, muy bien, excelente. Valeria. eh, pues como dice el compañero, no al extremo de llegar a eso, pero pues sí, por los problemas por otras cosas, pero nunca a ese extremo.
Ok, muy bien. Yo hubo un momento en mi vida que sí pensé en eso, fíjate. Tenía yo, por el 2018, un problema muy fuerte y en un momento dado sí pasó por mi mente, de verdad que sí. Pero en ese momento dije yo, oye, tan palo, ¿qué? Ubícate, ¿qué estás pensando? A ver. Y ya, me relajé y ya. Pero sí, muchas veces tiene uno que tener una salud mental, pero muy fuerte y muy sana. Y sobre todo el factor aquí importante, alumnos, es la autoestima hacia uno mismo. Sí, la autoestima hacia uno mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. ¿Sale? Personas más jóvenes se están presentando hoy en día y con muchas enfermedades, con mayor intolerancia, lo que se puede superponer el 30-40% de las urgencias. Sin embargo, en los adultos suele observarse más problemas de depresión, esquizofrenia y cuadros delirantes, agitaciones y agresividad. En ambas franjas de edad existen con frecuencia el alcoholismo. Las personas de la tercera edad presentan depresión, que es común la depresión en el adulto mayor, sobre todo por el abandono de los hijos y porque han perdido el rol de jefe de familia. Intolerancia a los tratamientos y problemas sociales y abandono. Toda urgencia psiquiátrica implica un riesgo vivencial para el paciente, por lo que es necesario un diagnóstico clínico y de situación rápida. ¿Qué quiere decir? Se tiene que actuar rápido en el paciente, o sea, rápido. Dar el diagnóstico clínico, o sea, ¿qué es lo que tiene? Un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo mixto, ¿qué es lo que tiene? Tras la urgencia debe planificarse el seguimiento asistencial ambulatorio en un hospital de día o en régimen de ingreso. Se le tiene que planificar sus cuidados, ¿no? Y darle seguimiento. Porque si a este paciente no se le da seguimiento, no se le da un régimen estricto de fármacos, ese paciente se va a suicidar. ¿Sale? Las intervenciones psiquiátricas en urgencias debe ser siempre puntual, inmediata y de duración suficiente. Si no es puntual ni inmediata, el paciente va a perder la vida. ¿Sí? Porque el paciente, en condiciones naturales, en condiciones normales, un paciente no es capaz de quitarse la vida en condiciones normales. Con una salud mental sana, no se va a quitar la vida. No se va a cortar las venas radial, la vena cubital, no. No se va a colgar de un árbol, no se va a colgar de una hamaca, no se va a colgar de un mecate, no. No lo va a hacer, no se va a aventar de un puente. ¿En qué momento es cuando esta persona le pone fin a su vida? ¿Cuándo? Cuando entra en una urgencia psiquiátrica, cuando entra en crisis, cuando él siente que el mundo se le acabó. Y lo único que le queda, pues dirá, pues dice, mi único camino es muerte, ya no hay salida. ¿Sí? Entonces, y es ahí, si no se actúa a tiempo, pues ese paciente va a perder la vida. La intervención psiquiátrica en urgencias debe ser siempre puntual, inmediata y de duración suficiente. ¿Sí? La evaluación de urgencia consta de la historia del paciente. Aquí es muy importante preguntarle a los pacientes. Miren, ustedes, el último trabajo que les van a dejar en el psiquiátrico es hacer un proceso enfermero. Ustedes ya se la saben, ¿no? Y hacer un PAE es el pan de todos los días en las prácticas. Entonces ahí en la historia, yo te quiero preguntar, ¿de dónde vas a obtener los datos, Valeria? ¿Del paciente? ¿Vas a entrevistar al paciente psiquiátrico? Es un paciente con esquizofrenia, Valeria. ¿Vas a tomar los datos de él o de dónde? No, vamos a tomarlo de, obviamente, sus notas de enfermería. Exactamente. Así es. ¿Sale? Entonces ahí es el expediente. Ahí está todo redactado. Y de una fuente secundaria. ¿Qué sería la fuente secundaria? Una fuente indirecta, pues la familia, ¿no? De la familia. Preguntarles a ellos. En el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca, los días jueves son días de visita. Es cuando llegan los familiares y ahí con ellos puedes preguntarles, ¿no? En la familia, pues ahí dicho en historia clínica del paciente, pues va a venir, ¿no? Si hay una historia de enfermedades mentales, es una exploración psicopatológica y cuando es necesario un examen físico sistemático y pruebas de laboratorio. Si el paciente está en una situación que impide los datos, pues bueno, vamos a recurrir a la familia, amigos, o como dice acá el policía, ¿no? Al vigilante del hospital. Pero más que nada, al expediente. Debe adoptarse una actitud sincera y tranquila. Igual es importante
Igual es importante transmitir al paciente que controlamos la situación y actuaremos para evitar posibles daños a sí mismo o hacia los demás. Entonces, cuando tú vayas a hacer una entrevista, si es necesario que vas a valorar al paciente, vas a interactuar con él, tienes que estar tranquilo o tranquila. Porque muchas veces nosotros cuando vemos un paciente psiquiátrico, pues tenemos miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? ¿A qué nos provoca miedo? A estar cerca de un paciente psiquiatra. Porque nos puede hacer daño. Exactamente. Así es, que nos pueda dañar, es un temor, ¿no? Así es, el miedo, desde luego. Entonces hay que actuar con calma. En la valoración de enfermería, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En la evaluación de enfermería de urgencia suele reflejarse en documentos abiertos, donde consta el motivo de la urgencia, el nivel de riesgo y la intervención elegida. Hay un manual de diagnósticos de enfermedades que es el C y el CI-10. No sé si lo han visto ustedes. Ahí en el CI-10 viene la clasificación de los trastornos mentales. Un sinfín con códigos de cómo se clasifican de las enfermedades mentales, que es el que tiene una variedad de presentaciones clínicas cada enfermedad. Hay muchas depresiones, muchos tipos de depresiones, ¿vale? Muchos trastornos, muchísimos. En la primera fase de intervención denominada triage, se determinará si existe riesgo vital para el paciente o riesgo de violencia, garantizando su seguridad y la de las personas del entorno. Esto es lo principal, seguridad del paciente y de las personas del entorno. Puede aplicarse el protocolo de recepción, acogida y clasificación RAC, cuyos objetivos son evitar la demora en la atención, o sea, que pase luego el más agresivo, el más que viene más con una urgencia psiquiátrica, hay que pasarlo primero. Es como en el triage que hacemos nosotros, ¿no? Lo que es el verde, el rojo y el amarillo, ¿no? El rojo es urgencia, lo mismo sería acá. Garantizar una rápida valoración sanitaria, reducir los niveles de ansiedad, aumentar la información del paciente sobre su situación y garantizar una buena gestión de recursos existentes. A través de este triage, nosotros vamos a establecer los niveles de prioridad. El primer nivel 1 nos habla del riesgo potencial elevado, requieren una intervención inmediata. Es aquel paciente que es clave, ¿sí? Necesitamos actuar inmediatamente. Es aquel paciente que viene agresivo, viene golpeando y todo. Pues ahí hay que ponerle un medicamento ansiolítico. Y el medicamento de elección es haloperidol. Haloperidol para la ansiedad. Inyectable, ¿eh? Haloperidol inyectable. Nivel 2, potencial de deterioro que necesita cuidados rápidos. La espera no debe superar los 30 minutos. El nivel 3, no hay riesgo potencial de deterioro a corto tiempo. La espera no debe superar las 2 horas. Nivel 4, no hay riesgo. La espera no es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces puede esperar el tiempo. La evaluación inicial debe incluir las siguientes cuestiones, ¿sale? ¿Cuál? Primero, ¿está seguro el paciente? La seguridad física y emocional tienen prioridad sobre las demás cuestiones. Primero, si está seguro el paciente. Segunda intervención, ¿es un problema orgánico, funcional o que existen ambos? Cuando nos hablamos de un problema orgánico, que sea un problema de una enfermedad mental. Cuando es un problema funcional, por ejemplo, que se haya fracturado, un golpe en la cabeza, ¿vale? O cuando son ambos, ya trae un problema mental y aparte un golpe. Hay que contemplar todas las posibilidades que causan este problema. ¿Está el paciente psicótico? Se debe estar al tanto de las complicaciones que puedan presentarse en pacientes cuyo sentido de la realidad está alterado y actuar en consecuencia. El estado psicótico del paciente es aquel paciente que está delirando. Sí, es aquel paciente que se está riendo solo y que te dice que ahí vienen por ti, ahí viene y se está riendo. Ese es un paciente psicótico. Entonces su realidad está alterada. ¿Existe riesgo de autoagresividad o heteroagresividad? Debe tomarse en serio todas las actitudes, amenazas y pensamientos suicidas hasta que no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, si tú ves que el paciente ya tiene un pensamiento suicida, que ya intentó matarse, quitarse la vida, pues créeme, aunque tú lo veas tranquilo y todo, pues no te confíes, porque lo va a intentar, ¿sí? Y en esta vez es probable que no vaya a fallar. ¿Puede el paciente cuidar de sí mismo? Este aspecto es muy importante, ya que la autonegligencia puede ser una razón de ingreso.
¿Qué quiere decir? ¿Puede el paciente cuidarse de sí mismo? Es una pregunta muy dura, ¿sí? En todos los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, la respuesta es no, no se puede cuidar a sí mismo, no. Aunque él te diga que sí, no lo debemos aceptar, ¿sale? La valoración de enfermería debe realizarse desde una perspectiva holística e intercultural, aplicando los conocimientos, así como las habilidades y los recursos propios de la profesión. Para eso nosotros, pues ustedes ya saben que nosotros tenemos nuestra guía de valoración. ¿Cuál es la que utilizan ustedes en prácticas? Cuénteme. ¿La de patrones funcionales o la de los dominios de la Nanda? Pues la Nanda. De la Nanda utilizan los 13 dominios. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. En la valoración de enfermería se describirán aquellos patrones con probabilidad de disfunción según la patología abordada. Y aquí tenemos las áreas de valoración. Incluyen los siguientes aspectos. 1. Descripción general. Engloba las características físicas del paciente. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve un paciente que tiene un trastorno mental? ¿Está bien vestido? ¿Tiene higiene o no? No. ¿Cómo se ve? Pues fíjense que hay personas que sí y que tú no te das cuenta y tampoco ellos se dan cuenta que tienen un trastorno porque se visten bien o algo así. Pero pues obviamente también la mayoría de las personas no hacen eso. Exactamente. ¿Conociste a Francisco Toledo, el pintor de Oaxaca? ¿Han escuchado hablar de él? He escuchado, no lo Ujú. conozco. Pues él tenía un trastorno, pero nunca lo demostró. Pero sí tenía una enfermedad psiquiátrica. En paz descanse el maestro Francisco, porque estaba muy descuidado. Yo creo que en tu pleno juicio, pues tú no descuidarías mucho tu físico, ¿no? En no afeitarte, en no cortarte el cabello, en no vestirte bien, ¿o no? Y él era una persona que estaba todo descuidado, así, ¿no? Entonces tenía un trastorno. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿sí? Expresión facial, lo que les decía, cómo se le ve la mirada, ¿no? La mirada, ¿sí? La mirada ahí es un punto a favor para nosotros para identificar a un paciente, cómo se ve, ¿sí? Y en esa parte, pues nosotros tomar medidas. Una de las recomendaciones que yo te voy a indicar es que tú nunca le vayas a dar la espalda a un paciente, ¿sí? Nunca le vayas a dar la espalda a un paciente psiquiátrico. Siempre lo vas a tener al lado, a lateral o enfrente. De preferencia enfrente, todo el tiempo enfrente. ¿Por qué? Porque cuando tú veas que él te va a agredir, en ese momento, ¡uf! Te sales. Porque ¿sabes qué es lo primero que te busca el paciente enfermo mental? Lo primero que va a buscar en ti es tu cuello. ¿Por qué crees que quiere tu cuello? La primera cosa que piensan es el ahorcamiento. O también, Exactamente. parece que te pueden encajar algo. Exactamente. Para asfixiarte. Eso es lo que buscan ellos. Es lo principal, el cuello. Por eso ustedes cuando vayan, nunca le den la espalda, ni aunque ya sea tu amiguis, ¿eh? Ni aunque ya se volvió tu amiguis. No, 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 no cometas ese error, por favor, ¿eh? Siempre de frente y a las vivas y a la perspectiva, ¿eh? Porque cuando sientas, yo recuerdo que cuando fuimos a prácticas, a una compañera así le pasó, se descuidó lo mínimo y la estaba ahorcando. Y tienen una fuerza como no te imaginas, ¿eh? Una fuerza, pero increíble. Apenitas se lo pudieron sacar de encima, ¿sí? De verdad, apenitas se pudo sacar de encima. Pobre compañera se dio un susto, jamás regresó a su práctica, jamás, ¿sí? Entonces, ustedes, por favor, mucho cuidado con eso, no lo permitan, no permitan, ¿sí? Que nadie, sobre todo que el paciente, no los vaya a agredir, siempre la parte alerta y al paciente, sobre todo, hay que nunca darle la espalda.
¿vale? Siempre estar viéndolo enfrente y atentos. Nada de estar whatsappeando, porque en una whatsappeada te vas a descuidar y ¡pum! Cuando sientas, ya, ya te tiene, se está asfixiando. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿vale? Eso es algo muy importante, alumnos, ¿ok? Mm. Actividad motora, reacciones o comportamientos, actitudes del paciente frente a entrevista, es no abordable o grado de colaboración. El paciente que está escéptico, no te quiere cooperar, no le interesa, no muestra interés. Otro de los factores que vamos a incluir en la valoración, pues es la evaluación física. Las personas con trastornos mentales pueden presentar una comorbilidad médica. Pueden tener una diabetes, una hipertensión, alguna otra enfermedad. La evaluación de los factores de riesgo, pues aquí pretende determinar aquellos factores que puedan implicar una amenaza potencial inmediata para la persona. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Riesgo suicida o de autolesiones. ¿Alguna vez ustedes han pensado en cortarse las venas? ¿Así? ¿En una decepción amorosa? Nunca. Ok, excelente, Martín. Dígame, se cortó. ¿Cortaste las venas ya en algún momento? No, lo más cercano es una vez que estaba en mi momento adolescente, que un amigo me dijo, hay que jugar con eso, hay que hacernos como tatuajes con el cristal, y me escribí mi nombre con un cristal, obviamente cortándome. Eh, o sea, se veía como intento de suicidio, pero no, era mi nombre. Estaba en ¿No te dolió? no, porque, o sea, no fue como que profundo, fue superficial, y tengo bastante fuerte, o sea, mi rango de dolor es bajo, pues. Ah, ¿y qué sentiste? ¿Sentiste placer? No, o sea, se sentí incómodo, pero, o sea, dolor pero ligerito, güey. Mm, Estaba en la sí. primaria, quiero decir que estaba en la primaria, ¿ok? Ah, hace mucho tiempo, entonces. Sí, o sea, quiero aclarar que pasó mucho. Muy bien. Riesgo de agresión o violencia, agresión hacia otras personas. Riesgo de síndrome de abstinencia, sobre todo en los pacientes alcohólicos y drogadictos, ¿no? Ese síndrome de abstinencia es fuerte para ellos, ¿no? Riesgo de reacciones alérgicas o adversas a fármacos, riesgo de convulsiones, un riesgo de caídas o accidentes, ¿sí? Y un riesgo de fuga, sobre todo el riesgo de fuga, ¿sí? Hay que tener pendiente porque hay quienes buscan de fugarse. Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico muchos pacientes se han fugado, pero ¿qué pacientes se fugan? Sobre todo los alcohólicos y los drogadictos, son los que más se fugan, ¿eh? Porque ellos tienen, o sea, tienen una enfermedad, tienen una dependencia aditiva, que es al alcohol o a las drogas, pero más no tienen un trastorno mental como esquizofrenia. Por eso ellos sí buscan la manera de irse. Yo me acuerdo, les cuento rápidamente una historia. Yo cuando hice mi práctica en el año 2009, fui en mayo del 2009, estaba un paciente que ingresó por alcoholismo, ya llevaba casi 3 meses sin paraba de tomar y su familia lo fue a dejar ahí. Y platicaba conmigo. Él me dice, enfermero, yo no estoy loco, ¿eh? Yo no estoy loco, dice, pero esos que están ahí están re locos. Y yo dije, y me quedé yo. O sea, en la forma como lo decía, pues ya, pues sí estaba mal también, él. Pero él se burlaba de los otros porque dice que sí estaban locos totalmente, ¿no? Y van a cada historia que van a conocer en el psiquiátrico Cruz del Sur. Evaluación sociocultural incluye las siguientes variables. Hay que ver la edad, la raza, la cultura, la educación. Y fíjate, tocando el punto de la educación, la enfermedad mental, sobre todo la drogadicción y el alcoholismo, no respeta grado educativo ni riquezas, ¿eh? Te agarra, ¿eh? Te vas con todo. No respeta estatus social, ¿sí? Las normas, las creencias, así como las relaciones con los demás, la presencia o ausencia de su apoyo de su entorno. El estado emocional es otro factor que vamos a evaluar. Se centra en el estado de ánimo y el afecto del paciente. Ese es un punto muy importante. Muchos pacientes que tienen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, es porque les faltó cariño. Les faltó cariño de mamá, de papá. Les faltó ese amor. Y ellos que han hecho, pues han transformado esa falta de cariño pues en una enfermedad mental. Y muchas veces lo hacen ellos en depresión para llamar la atención de las demás personas, pero sin saber que ellos mismos están haciendo daño, ¿no?
El estado de ánimo y humor son sinónimos entre sí. El estado de ánimo hace referencia a los sentimientos sostenidos y persistentes, experimentados y expresados de forma subjetiva, lo que él expresa en ese momento. El afecto es la muestra emocional que hace la persona de su estado de ánimo. El afecto puede describirse como adecuado, inadecuado, estable, lábil, elevado, deprimido, hiperactivo, embotado o aplanado. ¿Sí? Entonces, este afecto emocional nosotros lo tenemos que saber manejar, porque muchos de nosotros, en algún momento ustedes han sentido este afecto, ¿no? Depresivo. ¿Se han sentido así alguna vez? O ¿O sea, que nos nunca? sintiéramos deprimidos. Ajá, que te hayas deprimido en alguna vez. Ah, no, sí. Que no. Exactamente, entonces es común eso, es muy común. ¿Sabe? En el punto 6 vamos a ver el aspecto sensorial, percepción y cognición. Recoge la valoración de las funciones mentales básicas. Y primero aquí el sensorio y conexión. Se valora el funcionamiento cerebral, la inteligencia de la persona, la capacidad para la abstracción y el grado de introspección y juicio. Y en esto vamos a evaluar el nivel de lucidez mental. O sea, qué tan lúcido está la persona, ¿no? Qué tan lúcido. Qué tan coherente es en lo que nos está comentando, en los puntos que nos está indicando. Eso es muy importante ver. Qué tan lúcido. El nivel de conciencia que tenga. En cuanto a la atención, disminución en capacidad para fijar la atención, distraibilidad o una exacerbación de atención. Aquella persona que totalmente ni caso te hace, ¿no? Como oído, está como oído aquella persona, ¿no? En la memoria, si tiene memoria inmediata, reciente o remota. En la orientación, si ahí está en el espacio, tiempo y persona, ¿sabe? Sobre todo aquí, en la orientación es muy importante recordarle al paciente siempre el día que es hoy, ¿no? Hoy es miércoles, ¿sí? De tal fecha, no. Hoy es miércoles de tal día, de tal año. Recordarle siempre. Percepción. Las alteraciones de la percepción no son fáciles de explorar, por lo que con la frecuencia es necesario apoyarse en otros elementos de conducta simultáneos. Y entre ellos vamos a ver cómo está el nivel auditivo, si ya está afectado, el visual, el olfactorio y el táctil. En pensamiento y lenguaje vamos a ver la exploración del pensamiento, se centra en el contenido, lo que hace la persona piensa sobre algo como ideas, preocupaciones, obsesiones, delirios. Esto es muy importante. El lenguaje está estrechamente unido al pensamiento, pues principalmente a través de la lengua como las personas manifiestan lo que piensan y lo que sienten. Por eso es muy importante. Y déjame decirte esta recomendación. Cuando alguien de tus amigos o un conocido te diga, ¿sabes qué? Me voy a matar. Créele, porque sí lo va a hacer. Créele, porque sí lo hace. Y muchas veces lo dicen de broma y no es broma, ¿eh? No, 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 no. Lo hacen, ¿sí? Lo hacen, entonces hay que creerles a ellos, ¿sí? Y cuando alguien te diga eso, que se piensa suicidar, hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿vale? Porque es muy seguro que esa persona sí lo va a hacer, sí lo va a realizar, ¿sale? Los principales síndromes en urgencias psiquiátricas. Pacientes con ansiedad. Las manifestaciones de ansiedad en sus diversas formas son uno de los motivos más habituales de solicitud de ingreso a urgencias. La ansiedad. La ansiedad es una sensación de apresión difusa y desagradable que aparece ante situaciones de amenaza a la identidad y a la agresión al yo. Suelen acompañarse de síntomas autónomos. Y un claro ejemplo de ansiedad, ¿sí? Es cuando la persona, te voy a contar esta historia. En el hospital psiquiátrico yo conocí a una maestra de educación primaria. Ella estaba casada con su esposo, era felizmente casada, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjate que la maestra, pues tenía una vida feliz, alegre, contenta, y de repente, alguien le dijo que su esposo la estaba engañando, le estaba haciendo infiel, y le dio una dirección donde tendría que ir ella para ir a ver a su esposo. ¿Y qué crees? Ella fue y encontró a su esposo en el acto sexual con su amante. Y esa impresión que tuvo ella de ver eso, la tenía internada en el hospital psiquiátrico de Oaxaca.
¿sí? Porque ella que presentó en ese momento una ansiedad, y empezó a tener problemas de identidad y de agresión al yo, porque ella se culpaba. Si él me engañó es porque ella tiene mejor cuerpo, porque está más guapa, porque yo ya envejecí, mi cuerpo ya no le gusta, mis senos ya están caídos, no tengo glúteo, y bueno, y se metió esa idea la señora. Por eso la internaron. Y mientras yo platicaba con ella, porque ella fue mi paciente para mi proceso enfermero, estaba yo platicando con ella, tomando unos datos, y porque ella lo que tenía era depresión, trastorno mixto depresivo. No era ni esquizofrenia, nada, no era trastorno mixto depresivo. Y me decía, dame chance, voy a ejercitarme 5 minutos para tener un cuerpo en forma. Y ahí, mira, se iba a correr 5 vueltas a la cancha de básquet y ya regresaba. ¿Por qué? Porque ella tenía un trastorno de la identidad personal también. Entonces, imagínate, pequeñas cosas te pueden llevar a eso, ¿sí? La ansiedad puede constituir primariamente en el epicentro de un cuadro clínico que aparece como reacción a una situación, una reacción neurótica de angustia o una expresión de un conflicto psicobiológico. Es un trastorno de angustia. La ansiedad en otras ocasiones aflora de forma secundaria acompañando a otro trastorno específico que se vaya a presentar. En un estudio clínico sobre urgencias psiquiátricas hospitalarias, el 15.6% de los pacientes acudió por síntomas de ansiedad. El 25.8% fue diagnosticado con algún trastorno de ansiedad de la 10ª edición de clasificación internacional de primaria, que es el CIE-10, que es donde están clasificados estos trastornos. Y aquí tenemos el trastorno de pánico. ¿A quién de ustedes entra en pánico cuando tiembla? ¿Alguien de ustedes? Temblar cuando entras en pánico. ¿Tú sientas en pánico cuando tiembla? ¿Un temblor fuerte, Martín? Ah, no, hasta a mí me vale la verdad. Si estás en una segunda planta, ¿no te da miedo? No, Si se cae, si colapsa la estructura, no, pues ya me tocaba. no, pero tampoco es como que pienso en eso, es como, no creo que se caiga, ¿sabes? Ok, muy bien. ¿Valeria? No, profe, siento que si entramos en crisis podría ser peor. Entonces siempre mantener la calma. Ok, muy bien, así es. El trastorno de pánico o crisis de angustia son episodios breves de aparición súbita con intensa ansiedad, alcanzando la máxima magnitud en pocos minutos y su duración no suele sobrepasar la media hora. Aproximadamente el 1.7% de la población adulta entre los 18 y 54 años padecen un trastorno de pánico en un periodo de un año. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de padecer un trastorno de pánico que los hombres. Por lo general, este inicia en adultos jóvenes en el 50% antes de los 24 años. Y aquí es donde entra el pánico a las alturas, el pánico a los lugares cerrados. ¿Le tienen pánico a las alturas? Pues pánico a la altura no, le tengo pánico a caerme de esa altura. No tanto que te subas. Por ejemplo, ¿te subirías a un globo aerostático? O sea, sí, pero si por ejemplo el globo se mueve, o sea, en exceso, ahí sí me va a entrar pánico, porque me entraría pánico de caerme, no pánico de estar a la altura. Exactamente. Y a un cuarto cerrado, que te quedes en un elevador. Imagínate este momento, te quedas en un elevador y vas solo. Mismo caso, me da miedo que el elevador se caiga, no que se atore. O sea, es como cuando voy viajando en el elevador, como que me da cosita, pero me da cosita que se caiga el elevador, no que, o sea, que en sí como que me falla o me queda atorado. Si me queda atorado no pasa nada, pero Ujú. Ok, muy bien, así es. Pues eso es un trastorno de pánico. Eso es momentáneamente. Sí, muy bien. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son esenciales para evitar la cristalización del cuadro. Con frecuencia es preciso administrar medicamentos ansiolíticos, las benzodiazepinas, por vía oral, son los fármacos de elección. Es importante crear un entorno de confianza y tranquilidad, así como explicar al paciente lo que está ocurriendo. Es mantener la calma. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a hablar de los planes de las intervenciones de enfermería, de los diagnósticos que presentan los pacientes que tienen estas urgencias psiquiátricas que acabamos de revisar. ¿Vale? Primero, vamos a hacer la valoración, como todo, ya lo sabemos que es la primera etapa del proceso de atención en enfermería. Vamos a valorar los patrones disfuncionales de la salud,
¿sale? Que son, aquí van relacionados con los patrones de Marriott y Gordon, que son los patrones funcionales de la salud, no disfuncionales, son patrones funcionales de salud, ¿sale? El patrón de percepción y control de la salud, que es la actitud hacia la enfermedad, puede ser de aceptación, rechazo o sobrevaloración. El patrón nutricional metabólico, vamos a buscar si hay náusea, sequedad en la boca o una oleada de frío o calor. En el patrón de eliminación, vamos a buscar la poliuria con sensación de urgencia, molestias abdominales o diaforesis. En el plan actividad y ejercicio, la expresión facial de temor o enfado, escaso contacto visual. Sobre todo esto es muy común cuando una persona tiene depresión. No hay contacto visual. No puede tener contacto visual cuando tiene depresión. En ocasiones, aumento de la intensidad y volumen del habla, temblor o sacudiditas en las manos así de repente, inquietud o agitación, sensación de inestabilidad, o un desmayo que haya presentado, palpitaciones, taquicardia, opresión torácica, sensación de ahogo, disnea y una parestesia. Todos esos son síntomas de que probablemente tenga una enfermedad mental el paciente. ¿Sale? Tenemos el patrón de sueño y descanso, pues el paciente va a tener insomnio y pesadillas, no va a poder dormir. En el patrón cognitivo y perceptual hay una despersonalización, una desrealización, una hipervigilancia y un déficit de atención y concentración. O sea, el paciente no se ha aceptado como persona, siente que le falta algo y que no se ve autorrealizado. Más aún si el paciente tenía una meta de tener una carrera profesional y quedó en esa frustración de no poder lograr, de no poder terminar una carrera profesional, eso le va a afectar demasiado también en este punto. Sale del patrón cognitivo perceptual cuando se esté presentando una enfermedad mental. El patrón de tu percepción y tu concepto, vamos a ver los pensamientos distorsionados o irreales, las vivencias de amenaza, la inseguridad, la irritabilidad y la autoevaluación negativa. En el patrón de adaptación y tolerancia al estrés, vamos a ver la ansiedad temporal o generalizada, temor a perder el control o volverse loco, desesperanza, respuestas y estrategias de adaptación ineficaces. Y bueno, el primer diagnóstico de enfermería que vemos acá se llama temor. Es lo primerito que va a tener un paciente con una urgencia psiquiátrica y más si se lleva al hospital, ¿no? El temor. ¿Con qué está relacionado? Con miedo a perder el control o volverse loco, sensación de muerte inminente, interpretaciones negativas de los acontecimientos, ideas racionales, entre otros. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones de este diagnóstico? Expresiones de preocupación o pánico, temblor, inquietud, taquicardia. ¿Y cuáles serían mis resultados de enfermería que yo quiero obtener? Pues el nivel de miedo, controlarlo y el autocontrol del miedo, que serían mis resultados esperados que yo voy a hacer con mis intervenciones de enfermería, que son las siguientes. ¿Cuál sería la primera? Pues la presencia, ¿no? Mostrar una actitud de aceptación. Al paciente con enfermedad mental hay que decirle que aceptamos su enfermedad, ¿no? Se tiene que comunicar realmente al paciente, ser sensible con sus tradiciones y creencias, ¿no? Tenemos que comprenderlo. Establecer una relación de confianza y positiva, sobre todo el personal de enfermería con el paciente, crear un vínculo de confianza. Escuchar las preocupaciones del paciente, permanecer en silencio si procede. Sí, escuchar. Establecer contacto físico con el paciente para expresar la consideración si resulta oportuno. Pero aquí en el contacto físico hay que siempre medir la distancia de 1.5 a 2 metros como mínimo, ¿vale? Por si te quiere agredir, tú tengas la manera de reaccionar y alejarte, ¿vale? Estar físicamente disponible como elemento de ayuda, permanecer físicamente presente sin esperar respuesta de interacción, permanecer con el paciente para fomentar la seguridad y disminuir los miedos en él mismo. Y pues esas son mis intervenciones para el diagnóstico de temor. Otras intervenciones podrían ser la terapia de relajación, el apoyo emocional, la potenciación de la autoestima. ¿Sale? Esas serían otras intervenciones, sobre todo la potenciación de la autoestima. Y bueno, tenemos los problemas de colaboración y complicaciones potenciales. Pues aquí entra la ansiedad secundaria a trastorno de ansiedad, el riesgo de suicidio secundario a trastorno de ansiedad, el riesgo de violencia dirigida a otro secundario a trastorno de ansiedad o otros trastornos. Agitación psicomotriz secundaria a trastornos de ansiedad o otros trastornos. Es lo que vamos a estar encontrando y esto se va a trabajar en conjunto con el médico. ¿Vale? Con el médico psiquiátrica vamos a manejar esa situación. ¿Y cuáles serían los objetivos de esas intervenciones?
detectar signos y síntomas de inestabilidad en el plan somático, como las palpitaciones, la taquicardia, sensación de ahogo, el mareo. Y en el plano psíquico, pues vamos a ver el nerviosismo e inquietud. Sobre todo en el nerviosismo hay un síndrome que se llama el síndrome de las piernas quietas. ¿Quién sufre de ese síndrome? ¿Cuál es el síndrome de las piernas quietas? Es aquella persona que se está sentado y está mueve y mueve y mueve alguna pierna. Le da el Yo temblorín en la esa, pierna. profe, ¿Alguien de ustedes hace esa? ¿Sí Por sufre de eso? dos. Síndrome de las piernas no quietas. puedo dormir si no lo hago. En serio. Yo Así cuando se estoy llama sentado, síndrome. yo cuando estoy sentado no puedo estar cómodo si pasa más de 10 minutos y no cambio la pierna en la que estoy acomodado. Sí, no, yo me refiero, pero de las piernas que están moviendo, ¿no? Esas personas que están constantemente, están sentadas, están platicando, pero están con su pierna así, mira, Ah, el sí, pie. yo esa. Tic, 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 tic. A eso me refiero. Se le llama Ya en síndrome de las este piernas momento. quietas. Pero Yo no cuando están tengo quietas, sino estrés, así esto. Sí, está así, así es. O por ejemplo, la mano, que estés así, así. O que estén sentadas y moviendo la cabeza así. Es un tips. Pero se llama síndrome de las piernas quietas. Literal, piernas quietas, pero no están quietas. Yo esa ahorita, profe. Ok. Sí, entonces ese es un síndrome, ¿sale? Vamos a dar un receso de 2 minutitos y regresamos, por favor, para tomar agua. 2 minutos y volvemos.
Continuamos. Para disminución de la ansiedad, vamos a tener las siguientes intervenciones de enfermería. La intervención se llama disminución de la ansiedad, perdón. Las actividades son identificar la presencia de signos y síntomas de ansiedad en el paciente, utilizar un enfoque sereno y de seguridad, reducir o eliminar estímulos ambientales, ¿sí? Establecer claramente las expectativas de comportamiento del paciente, explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que ha de experimentar durante el procedimiento. Eso es muy importante que le tenemos que explicar nosotros al paciente lo que le vamos a hacer, ¿sí? Para sujetar a un paciente alumno, lo vamos a sujetar cuando realmente ya sea necesario sujetarlo, ¿sí? Pero mientras se pueda controlar así nada más, pues no va a ser necesario la sujeción. Vamos a proporcionar información objetiva, vamos a hablar con la verdad, favorecer las manifestaciones de sentimiento, percepciones y miedos, identificar los cambios en el nivel de ansiedad, instruir sobre el uso de técnicas de relajación, respiración diafragmática, sobre todo esa técnica de relajación, sobre todo en el diagnóstico de temor, y administrar medicamentos que reduzcan ansiedad si están prescritos, como cuáles, pues ahí podríamos usar nosotros un tranquilizante, ¿sí? Como lo es el famosísimo haloperidol para calmarlos, ¿vale? Para la ansiedad. Ahora, vamos a ver a los pacientes con conducta violenta. La violencia es la agresión física causada por una persona a otra. Cuando está dirigida hacia uno mismo, estamos ante actos suicidas o una automutilación, se le llama, ¿sale? Las situaciones de violencia pueden deberse a las siguientes causas. Uno, presencia de un trastorno psiquiátrico, alguna manía, una toxicomanía, alguna esquizofrenia, especialmente si el paciente está paranoide o tiene alucinaciones de tipo hiperactivo. Sí, sobre todo acuérdense que hay varios tipos de esquizofrenia, pero en la esquizofrenia paranoide es donde el paciente tiene alucinaciones, alucina, y muchos de ellos piensan que en ese momento son un ser supremo, son un superhéroe y quieren hacer cosas, pero tiene una esquizofrenia de alucinaciones. Cuadro de abstinencia, eso se refiere al consumo de alcohol o drogas, excitación catatónica, una depresión agitada, un trastorno de la personalidad, como el trastorno antisocial o el trastorno limitante, presencia de un trastorno neurológico o trastornos orgánicos, también entraría acá. La presencia de trastornos situacionales como la violencia doméstica, abuso en la infancia, desajuste social o catástrofe. Sobre todo en el punto de abuso de la infancia. Como saben, muchas personas tuvieron desafortunadamente, algún abuso sexual por alguna persona, incluso alguna familiar, un familiar o no familiar, y ese trastorno lo traen cargando desde años y cuando llegan a la edad adulta, pues literalmente experimentan, explota esa sensación y es donde entra en un trastorno de ansiedad. La violencia es un motivo frecuente de demanda de la consulta urgente. Los factores de riesgo de la conducta violenta son sexo masculino de entre 15 a 24 años, que tenga un nivel de pobreza, un bajo nivel educativo, un bajo nivel laboral, falta de raíces o antecedentes de conductas antisociales. Son personas que van a desarrollar violencia. En cuanto a los planes de cuidados, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a valorar los patrones funcionales de salud y para ello nosotros vamos a intervenir con los diagnósticos de enfermería y el primer diagnóstico se llama afrontamiento ineficaz, que va a estar relacionado con la impulsibilidad, el enfado, la percepción de amenazas y se va a estar manifestado por expresiones de conductas de violencia, inquietud o agitación motora, tono de voz elevado, comportamiento de oposición y amenazas verbales. Y en nuestro resultado de enfermería, ¿qué es lo que vamos a buscar? Autocontrol de los impulsos. Vamos a controlar eso, ¿no? Para eso vamos a tener que aplicar la siguiente intervención de enfermería que se llama ayuda para el control del enfado. Así se llama la intervención. Y las actividades a realizar en el paciente va a ser establecer una relación de confianza con el paciente, utilizar un acercamiento que sea sereno y que dé seguridad, limitar el acceso a situaciones estresantes hasta que el paciente sea capaz de expresar el enfado de una manera adaptada a las circunstancias, controlar el potencial de agresión inadecuado en el paciente e intervenir antes de que se manifieste para evitar daños físicos. Y eso es lo que se pretende hacer, ¿sí?
Y pues aquí desafortunadamente hablamos de las personas que se les llama a los golpeadores, ¿no? Golpeadores de personas, sobre todo los famosos machistas golpeadores de mujeres. Es una conducta de violencia, ¿eh? Es conducta de violencia. Conducta de violencia, ¿sale? Entonces, es una enfermedad, es un trastorno. A las personas que son golpeadores de mujeres, sobre todo, tienen esta enfermedad que se llama pacientes con conducta violenta, pero que es un trastorno, ¿sale? De la personalidad. Vamos a ayudar al paciente a identificar las causas del enfado y establecer la expectativa de que pueden controlar su comportamiento. Vamos a adoptar medidas que proporcionen calma, respiraciones profundas, establecer límites en términos positivos. Los planes de colaboración, ya esto va con el parte médico, con el personal, con el médico psiquiatra. Vamos a ver la violencia secundaria a trastornos psicóticos, un trastorno de la personalidad o un trastorno situacional que puede estar generando esta violencia en la persona. En la agitación psicomotriz secundaria a trastornos psicóticos, a una enfermedad, un trastorno de la personalidad o un trastorno situacional. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de estos problemas de colaboración? Detectar manifestaciones clínicas y prevenir complicaciones. ¿Vale? En las intervenciones vamos a hacer el manejo ambiental, seguridad. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Actividades, identificar las necesidades de seguridad según la función física, cognitiva e historial del paciente. Identificar los riesgos respecto de la seguridad en el ambiente. Vamos a eliminar los factores de peligro del ambiente. Vamos a utilizar dispositivos de protección. Por ejemplo, la restricción física con la persona que es común a la que le provoca la violencia. Hay que evitar todo eso. ¿Sale? Otra intervención se llama potenciación de la seguridad. Y aquí en las actividades a realizar es proteger la propia integridad y la de las demás personas del entorno. Vamos a disponer un ambiente no amenazador seguro. Vamos a mostrar calma. Vamos a permanecer junto al paciente para fomentar su seguridad. Vamos a informar sobre los procedimientos que se van a realizar y evitar producir situaciones emocionales intensas. Y en los pacientes con agitación psicomotriz, la agitación psicomotriz es un estado de inquietud y exaltación motora compuesto de movimientos autónomos, automáticos e intencionales, pero que en general carecen de un objetivo estable. Se acompaña de un estado afectivo de ansiedad, pánico o euforia. Puede haber desinhibición verbal y falta de conexión ideativa. La agitación generalmente es un inicio brusco y suele preceder a la violencia. ¿Sale? Entonces, en estos pacientes con agitación psicomotriz, vamos a tener que elaborar un plan de cuidados, vamos a tener que valorar sus patrones funcionales de salud y en ellos pues vamos a encontrar las respuestas humanas alteradas y para ellos vamos a establecer un diagnóstico y aquí pues el principal diagnóstico es el temor relacionado con sentimientos de amenaza, interpretación incorrecta de los estímulos internos y externos y consumo de sustancias tóxicas. ¿Por qué va a estar manifestado? Por hipervigilancia, inquietud, agitación, hostilidad, agresividad, verborrea y tono de voz elevado. Esos pacientes agresivos. Y en cuanto a los resultados de enfermería, pues vamos a buscar el nivel de miedo. La intervención de enfermería a realizarse sería presencia con pacientes con ansiedad. En los problemas de colaboración, pues vamos a ver violencia dirigida a otros o secundaria a trastornos psicóticos, riesgo de suicidio secundario a trastornos psicóticos, alteración de los procesos del pensamiento, ahora igual, puede ser por un trastorno psicótico y alteraciones sensoperceptivas secundaria a trastorno psicótico. Y los objetivos van a ser detectar manifestaciones clínicas y prevenir complicaciones. Y sobre todo, que el paciente no cause daño a las personas a su alrededor o a sí mismo. Como intervenciones vamos a utilizar la contención verbal. Pautas para mantener la seguridad profesional del paciente y de los que lo rodean. Antes de hablar con el paciente se debe dar información suficiente sobre los antecedentes y su situación clínica. Colocarse fuera del espacio personal del paciente, algo más lejos del alcance de sus brazos y de su lado no dominante. Usualmente al lado en que lleva el reloj. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él lo que va a tratar de hacerte va a querer agredir también al personal de enfermería que lo va a estar atendiendo. Evitar que el paciente se interponga entre el profesional y la puerta. ¿Por qué? Porque aquí el paciente va a cerrar la puerta
y te va a querer agredir. Y tú nunca debes de alejarte de la puerta, tienes que estar cerca de la puerta ante una agresión para que tú puedas escapar. No realizar las intervenciones en solitario, siempre que sea posible, tienes que acompañarte a alguien para hacer esta intervención. ¿Sale? Invitar a otras personas, especialmente sin invitar al paciente a abandonar el despacho, pero no quedarse solo con él. Vamos a reducir los posibles factores de irritación como la luz, el ruido o las corrientes de aire. Evitar las interrupciones, llamadas de teléfono o dudas administrativas cuando nosotros estemos con el paciente haciendo esa intervención. ¿Sale? Y vamos a ver las pautas de actuación no verbales. ¿Cuáles son? Los gestos no han de ser amenazantes ni defensivos. Vamos a evitar gestos bruscos y espontáneos. La actitud debe ser abierta, tranquila y que invita al diálogo y a la privacidad en el paciente. Y bueno, ¿se van a necesitar medicamentos? Sí, se necesitan medicamentos para este trastorno. Se usa cuando la contención verbal no es eficaz o suficiente frente a la conducta hostil del enfermo, que está muy agresivo. La decisión de iniciar la contención farmacológica debe ser tomada siempre por el médico responsable. Si en el momento de decidir y siendo una situación de urgencia no se puede contactar con el médico, el profesional de enfermería está autorizado para dar un tratamiento, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros sepamos de fármacos para poder dar un medicamento ansiolítico si en un momento dado un paciente lo requiere. Aislamiento es una medida alternativa a la contención mecánica con el fin de corregir o controlar determinadas conductas durante un tiempo muy limitado. Supone el confinamiento solitario en un ambiente totalmente protector, calmado y con estrecha vigilancia. Si es que el paciente lo amerita, pues lo vamos a tener que aislar, que esté en un cuarto solo. Si es necesario sujetarlo, lo vamos a hacer, la sujeción física, ¿sí? Esta sujeción física es una intervención de enfermería. ¿Cuáles son las actividades? Obtener la orden médica para aplicar una intervención de sujeción física o para disminuir su uso. Proporcionar al paciente un ambiente íntimo y asignar al personal suficiente. El personal mínimo para la contención mecánica será de 4 personas. Si bien lo óptimo serían 5, en cuyo caso cada una sujetaría una extremidad y la quinta sujetaría la cabeza del paciente, dirigiendo el proceso y comunicación con él durante el mismo. ¿Sabes? Vamos a explicar el procedimiento, el propósito y la duración de la intervención al paciente. Vamos a observar la respuesta del paciente al procedimiento. Vamos a fijar las sujeciones fuera de su alcance. ¿Para qué? Para que no se las vaya a quitar. ¿Vale? Vamos a proporcionar un nivel adecuado de supervisión o vigilancia para monitorización al paciente. Proporcionarle bienestar psicológico. Es básico que tenga tratamiento con el psicoterapeuta. Administrar medicamentos si los demanda para la ansiedad o agitación, comprobar el estado de la piel en el sitio de sujeción, vigilar frecuentemente el color, temperatura y sensibilidad de extremidades sujetadas. ¿Por qué hay que vigilar eso? Porque puede ser que le esté provocando una isquemia, ¿no? Le esté lesionando para evitar esa lesión en el usuario. Proporcionar movimiento de ejercicio de acuerdo con el nivel de autocontrol, estado y capacidad de nuestro paciente. Otra intervención sería la intervención en crisis. ¿Qué sería la intervención aquí en crisis? Pues bueno, aquí estamos hablando cómo va a ser nuestra intervención nosotros. Sí, adelante. Perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que Valeria hace unos 5 o 10 minutos mandó un mensaje al grupo que se le fue la luz. Ah, sí, yo tomo la clase, está quedando grabada, lo va a ver grabada, no te preocupes. Ok, perfecto. Ya vamos a terminar. Ya estamos por terminar también. Y no me había dado cuenta que se había ido ella. Y Excelente. yo estaba poniendo Ya, atención y de repente veo que se va ok, desaparece su pues bueno, nombre. lo vamos a dejar hasta acá, mira, hasta intervención de crisis. Nos quedamos en esta diapositiva, porque todavía nos faltan varias diapositivas todavía, ¿sale? Sí, todavía, hasta aquí lo vamos a dejar, intervención de crisis, ¿sale? Para que no sea muy tedioso. Ok, perfecto. La Hasta aquí. exposición y el test para Ajá, la siguiente semana, ¿verdad? vamos ahora a calificar la tarea. Ok. Exactamente. A ver, ¿tienes tu presentación? Pues bueno, un saludo para los alumnos que van a ver la clase grabada. Despedimos la sesión. Buenas tardes.